Buenas tardes. En el video anterior de circuitos 38 veíamos este ejercicio donde teníamos que esta corriente ingresaba por este punto, en la corriente I1 y la corriente I2 salía por este punto, lo que indicaba que los flujos eran contrarios y los signos de las ecuaciones JWM y JWL eran diferentes, ¿no? Entonces se pedía calcular el voltaje en esta resistencia, que era hallar esta corriente y multiplicarla por la resistencia, así lo hallábamos. Entonces veíamos en el libro en Edminister. Este era el ejemplo en el libro del Edminister. Vimos todo este proceso, pero tuve un error que era que el valor inicial de la corriente con esta muestra o con este señalamiento de corrientes que entra por el punto y sale por el punto. Entonces las ecuaciones estaban bien, pero el proceso de resolución de esta matriz de la división es estos valores, y finalmente este es el valor de la corriente. Este valor de la corriente se multiplica por el valor de la resistencia 5 y da este valor. Algo a señalar adicional al ejercicio era que si volteamos una de las bobinas, ahora los flujos tendrán el mismo sentido. Si físicamente la volteamos, entonces los flujos pasarán a ser de igual sentido. Las ecuaciones varían. Sería bueno hacer el ejercicio. Las ecuaciones varían porque ya los signos de los JWM, que es este, menos, en este caso de esta ecuación, pasaría a ser más el JWM que calculamos. Entonces, para referirnos al video anterior de circuitos 38, y dice la condición que si volteamos una de las bobinas, pues ya las ecuaciones varían. Ya resumiendo o acelerando el proceso, llegaríamos a esta I2 de arreglo de matrices. Se calcula la corriente, de nuevo se multiplica por 5 ohmios y da un valor diferente al que dio en un principio con las bobinas inicialmente puestas, o más bien originalmente puestas. Entonces los valores de corriente varían por invertir una bobina. Por tanto, si varía el valor de corriente, varía el voltaje. Esa era la nota. Listo, aquí bueno, volvemos a la nota. Cambiar la polaridad en una bobina es voltear la bobina para que el flujo cambie, ¿sí? Y podamos hacer podamos armar las correspondientes ecuaciones. Otro ejercicio. Dice que estas bobinas están funcionando a través de este valor K, coeficiente de acoplo, con este valor. Este valor de bobina es 0.3 henrios y está 0.8. Los puntos están señalados. Entonces esta es otra forma de verlo. Entra por el punto y esta entra por el punto. O sea, tienen flujos en igual sentido. Ya sabemos que coeficiente de inducción mutua tiene esta equivalencia, ya lo vimos antes. Por tanto, se hace el reemplazo sabiendo este K y sabiendo el valor de las bobinas, y nos da este valor de M, coeficiente de inducción mutua, y este es el coeficiente de acoplo K. Entonces, dice que hallar la autoinducción equivalente. ¿Ok?
que es Z o impedancia de entrada igual al delta Z sobre delta 1,1 o el delta impedancia o el adjunto de impedancia, acordémonos de eso, de la impedancia Z11. Entonces ya lo vimos, ¿no? Entonces lo teníamos en circuitos 20, video de circuitos 20, el Z de entrada o impedancia de entrada es igual a B1 sobre I1, que es el delta impedancia sobre el adjunto 1,1. Entonces debemos referirnos a ese video para acordarnos de este arreglo. Listo, teniendo eso, se arman las ecuaciones, miramos acá. Entonces JW L2 y 2. Entonces vemos que se refiere a esta malla, que sería JWL2 L2 por I2 menos J, bueno, porque aquí miramos que esta corriente entra por el punto y aquí sale por el punto, al pasar así, ¿no? Entonces se oponen los flujos. Entonces por eso este ejercicio, este signo diferente, ¿no? Entonces JWM I2 menos I1, lo que acabamos de decir, I2 menos I1, más JWL1, esta, I2 menos I1, listo, menos JWM I2, JWM I2, o sea, referida a esta bobina. De nuevo, signos diferentes, porque si vemos esta ecuación, entra por el punto y sale por el punto, signos diferentes. Igual, entonces aquí lo que hacen es un ordenamiento de los coeficientes de I1, ¿sí? Y de los coeficientes de I2, llegan finalmente a esta igualdad, ¿sí? Dice que las corrientes I1 y 2 entran por el punto, bueno, lo que habíamos dicho, entran por el punto. Bueno, las corrientes I1 e I2 entran por el punto. Si vemos esta I1 entra por el punto, si vemos esta I2 entra por el punto. Entonces, bueno, lo habíamos mencionado antes, M y L tienen igual sentido, por tanto los flujos tienen bueno, los flujos tienen igual sentido, que estoy leyendo sobre línea. Listo. La otra ecuación es, o sea, la otra referida a esta, JWL1 I2 I1 menos I2, JWL1 I1 menos I2, más como esta corriente entra por el punto y esta entra por el punto, entonces ahí sí los signos no son diferentes. JWM I2, ¿sí? Este es el coeficiente de inducción mutua. Igual, vuelve a hacer aquí un orden de corrientes, de la separación de corrientes I1 y 2, queda de esta manera, álgebra, igual, reemplazando, tenemos esta expresión y finalmente llegamos a esta ecuación. Listo, ya habíamos visto M, lo habíamos calculado porque nos daban K, ¿sí? Entonces simplemente llegamos a esta ecuación
una, y esta otra ecuación 2. Entonces esas dos ecuaciones se reemplazan en las matrices, ¿sí? Acordémonos de la forma matricial de la ley de Ohm. Ambas tienen voltajes, fuentes de voltaje cero, no hay fuentes de voltajes. Entonces en circuitos, dijimos, en circuitos 19, ¿no? Video de circuitos 19 está la forma matricial de la ley de Ohm. Entonces volvemos a nuestro ejercicio. Entonces veíamos que hallar la autoinducción equivalente de todo este circuito, entonces venía expresada por esta igualdad que ya la señalamos en circuitos 19. Aquí la tenemos de nuevo. Entonces para calcularlo, este es el delta impedancia, esta matriz, y el adjunto de esta matriz, el adjunto 1, 1, es este valor. También lo vimos en circuitos 19. ¿Sí? Resolvemos esta matriz y nos da finalmente este valor. Este valor es la autoinducción equivalente de este circuito. Entonces ahí tenemos. Otro ejercicio. Se mide el coeficiente de inducción mutua entre L5 y L4 usando el puente de Heaviside. Bueno, creo que, bueno, ahí como está escrito, Heaviside, no sé si se dirá así. Bueno, de todas formas, ese puente va señalado con esta distribución, con este circuito, donde involucra una fuente conocida, AC, resistencias R1, aquí tenemos la L4, aquí tenemos la L5, aquí tenemos una adicional L3, R3, R4. Entonces dice que es para medir el coeficiente de inducción mutua entre L5 y L4. Listo. Entonces se contemplan estas corrientes I1 y 2 que vienen por estas ramas así. Sí, y aquí vuelven a sumarse para retornar. La condición del puente es cuando la corriente ID es igual a 0, cuando por aquí no circule corriente. ¿Sí? Esto sucede que no circule corriente cuando B1 y B2 son iguales. Entonces se señala acá, vea. Cuando B1 y B2 son iguales. Y los voltajes en R1 y R2 son iguales. Bueno, entonces si estos voltajes son iguales, entonces la caída de voltaje en R1 y R2 son iguales. Por tanto, tenemos, con estas conclusiones podemos señalar que R1 por I1 es igual a R2 por I2, y también que BZ3, o sea, el Z3, voltaje sobre estos dos elementos, es igual a BZ4. Sí, es otra conclusión que se saca, ¿no? El voltaje sobre estos dos elementos es igual al voltaje sobre estos otros dos elementos. Seguimos acá el análisis.
voltaje por la M o el coeficiente de inducción mutua entre L5, L4 y L5. Es el señalado en esta ecuación, pero vamos a mirar esa ecuación. Listo, analizando esa ecuación sería B voltaje en Z4, es igual a la corriente I1 que viene por acá, multiplicado por R4 más JWL4, más, aquí asumen que los flujos van en el mismo sentido, por lo que este más es igual a este más de la bobina 4. ¿Sí? Entonces más JWM I1 más I2. Esta. ¿Sí? Debido a esta, bueno, el acoplo de L4 con L5. Entonces se asume positivo igual al signo de la JWL4. Entonces se asumen que los flujos son o están en el mismo sentido. ¿Listo? Entonces BZ3, ahora BZ3 es igual a I2 por R3 más JWL3. L3 va sola, no va acoplada como ponen aquí la condición, que el coeficiente el coeficiente de inducción mutua está entre L5 y L4. Entonces L3 no entra ahí, por eso no entra un JWM. Listo. Igualando esas dos ecuaciones, porque BZ4 igual BZ3, como dijimos. Bueno, listo. Igualando esas dos ecuaciones, estas dos, y usando esta expresión que sale de acá, despejando I2 igual R1 sobre R2 I1, entonces se llega a la siguiente igualdad. Esta. Vamos a mirarla en el libro, que llegan finalmente a esta igualdad. Esta es la condición en el puente R4 por R2 sean igual a R1 por R3, condición de constantes, para poder hallar, despejando el coeficiente de inducción mutua con esta otra expresión. Cálculo de coeficiente de inducción mutua con esta condición fija, ¿no? Bueno, entonces en el libro del Edminister corresponde al ejemplo 13-12. Bueno, aquí está todo el despliegue, el circuito original, las corrientes, la distribución de resistencias y el acoplo de las bobinas L4 L5 con su correspondiente coeficiente de acoplamiento, donde L3 no tiene nada que ver. Entonces decíamos que llegábamos a esta expresión. ¿Dónde está? Que igualábamos, llegábamos a esta expresión donde utilizábamos esta igualdad de corriente I2, ¿sí? Esta, llegábamos a que igualábamos esta expresión con esta, BZ4 con BZ3. Entonces BZ4 con BZ3, utilizamos esto al igualarlas y hacer el reemplazo, llegábamos a esta expresión. Toca hacer el álgebra, ¿no? Toca hacer la igualación, ¿sí? Y separar la parte imaginaria de la parte real.
Bueno, un poquito aquí menos luz nos deja ver el proceso matemático, aquí la igualación, algebraicamente separando parte real de parte imaginaria queda así, igual aquí, parte real y parte imaginaria de esta expresión, ahí la miramos. Entonces lo que se hace es pues al operar esta y esta, llega finalmente, bueno, de nuevo aquí está la parte real y esta es otra parte de la igualdad donde está la parte real. Entonces igualamos esta con esta y nos da aquí la equivalencia, la condición, acordémonos. Entonces la condición esta, ¿sí? En el libro está pues hecho a lápiz y de dónde salen esos valores, entonces ya sabemos esta parte real y en el otro lado de la igualdad tenemos esta otra parte real. Entonces esas dos se igualan y queda esta ecuación. La parte imaginaria que corresponde al j sería esta jw, esta con este jw, L3 por R1 sobre R2, L3 por R1 sobre R2. Esta es la otra parte. Entonces al igualar esta con esta y despejando M nos da este valor de la parte imaginaria, que lo veíamos acá, que es lo que queríamos en el ejercicio, calcular el coeficiente de acoplo. ¿Sí? Entonces ya miramos de dónde salieron esas expresiones. Entonces de nuevo aquí está igualando esta con esta, las tenemos acá, miren lápiz, se explica aquí o más bien se despliega el proceso del despeje. Igual eso es para verlo porque en el libro se salta en el proceso, pero igual llegamos a la misma expresión. Entonces ya llegamos a calcular con el puente de Heaviside. Bueno, creo que se dice así, ¿no? Heaviside. El cálculo del coeficiente de inducción mutua con esta expresión, teniendo como condición estos valores. Entonces por ahí dejamos. Continuamos con más ejercicios en el próximo video. Gracias.